¿Alguna vez has imaginado nacer en la pobreza, en una España gris y herida por la posguerra, y acabar controlando un imperio de arte y poder valorado en miles de millones? Esta es la historia de una mujer que lo logró. Pero antes de que te sumerjas en este viaje lleno de belleza, ambición y escándalo, quiero que hagas algo muy sencillo: suscríbete al canal. Aquí vas a descubrir historias reales, más intensas que cualquier película, contadas con el detalle y la emoción que merecen. Ahora sí, ponte cómodo, porque la historia que vamos a recorrer no es un cuento de hadas. Es una guerra. La batalla de una mujer que usó su belleza como arma, su inteligencia como escudo y su ambición como combustible. Desde las pasarelas de Miss España hasta los salones más exclusivos de Hollywood. Desde la ruina más absoluta hasta la cima del poder. Lo que sigue no es solo la biografía de la baronesa Thyssen, sino el retrato de una estratega, una madre feroz, una superviviente. Su nombre real, María del Carmen Rosario Soledad Cervera y Fernández de la Guerra. Nació el 23 de abril de 1943, en la pequeña localidad costera de Sitges, con un nombre larguísimo y unos orígenes modestos. Su infancia transcurrió lejos del lujo que marcaría su futuro. Vivía en un barrio obrero de Barcelona, en una familia que luchaba por salir adelante. Su padre, Enrique Cervera, fue una figura borrosa en su historia. Algunos lo describen como ingeniero, otros como un mecánico con taller propio. Su madre, en cambio, fue una presencia arrolladora, María del Carmen Fernández de la Guerra, una mujer de belleza deslumbrante y carácter indomable. Había soñado con ser cantante de ópera, pero la España cerrada y conservadora de los años 40 le cerró las puertas. Ese sueño frustrado no desapareció, simplemente cambió de destinataria. Cuando Tita, como todos la llamaban, tenía apenas 5 años, su vida dio un vuelco. Sus padres se separaron. En aquella España, un divorcio era un escándalo, una vergüenza que se ocultaba bajo apariencias falsas. Para evitar la condena social, fingieron seguir juntos, pero las sonrisas públicas escondían una guerra doméstica. Fue su madre quien tomó el control. Abandonó el barrio humilde y se mudó con sus hijos a la zona alta de Barcelona. No fue solo un cambio de dirección, fue el primer paso de una estrategia: convertir la belleza de su hija en una vía de escape hacia el poder. La madre de Tita no se conformó con animarla, diseñó su destino. La inscribió en colegios privados, en el liceo francés, en escuelas inglesas, incluso en un internado en Suiza. Quería que su hija no solo fuera bella, sino también refinada, políglota y capaz de moverse entre las élites. Pero la pequeña Tita ya mostraba una personalidad difícil de domar. Odiaba las muñecas, prefería trepar árboles y enfrentarse a los chicos. Su rebeldía, que muchos veían como un defecto, se convertiría más adelante en su mejor defensa. El plan de su madre alcanzó su primer gran éxito en 1961. Con 18 años recién cumplidos, Tita fue presentada al certamen de Miss España. Y ganó. No solo ganó, arrasó. Aquel concurso, presidido por figuras de la aristocracia como la duquesa de Alba y el torero Luis Miguel Dominguín, no premiaba solo la belleza, valoraba la educación, la clase y los idiomas. Tita lo tenía todo. Aquella corona no fue solo un trofeo, fue su trampolín hacia un nuevo mundo. Poco después quedó finalista en Miss Europa y obtuvo el tercer puesto en Miss Mundo, en Londres. Su rostro apareció en revistas internacionales, y su nombre empezó a circular entre los círculos de la alta sociedad. En una de esas fiestas de lujo, conoció a Frank Sinatra, a Marilyn Monroe, y a un actor que cambiaría su vida para siempre, Lex Barker, el legendario Tarzán del cine. El encuentro fue de película, ocurrió en un aeropuerto de Roma. Él, un ídolo de masas, 26 años mayor. Ella, una joven española deslumbrante. Fue su madre, una vez más, quien la empujó a acercarse. «Pídele un autógrafo», le susurró. Y Tita obedeció. Aquella firma se convirtió en el inicio de un romance que culminó con una boda en Ginebra, el 6 de marzo de 1965. Ella tenía 22 años, él, 48. Era su primer matrimonio, el quinto para Barker. El salto fue abismal,
de una familia de clase media en Barcelona a los escenarios de California, Roma y Suiza. Barker incluso mandó construir una villa en la Costa Brava, llamada Más Mañanas, que se convertiría en el refugio más querido de Tita. Pero el glamour pronto se agrietó. Barker quería tranquilidad, Tita quería conquistar el mundo. Las discusiones se multiplicaron, y en 1972 decidieron divorciarse. Sin embargo, un simple error administrativo impediría que ese divorcio fuera legal. Un año después, en mayo de 1973, Barker murió repentinamente de un infarto en Nueva York. A ojos de la ley, seguía casado con Tita. Aquella coincidencia la convirtió en su viuda oficial. Y con ello, heredará de una fortuna. La noticia fue un shock mundial, pero para Carmen fue una prueba de fuego, enfrentarse a los hijos de su marido, a los abogados, y al despiadado sistema legal americano. Ganó. Y en ese triunfo nació una nueva Tita Cervera, más fuerte, más fría, más consciente de que el poder no se pide, se conquista. Pero lo que no imaginaba era que aquella victoria sería solo el comienzo de una guerra aún más cruel. La muerte del ex Barker fue un golpe tan inesperado como decisivo. En cuestión de horas, la joven que había conocido el brillo del cine y las alfombras rojas se encontró sola frente a un mundo que no perdona. A los ojos de la ley, ella era la viuda legítima del actor, y con ese título llegó la herencia, y también la guerra. Barker había tenido hijos en sus 4 matrimonios anteriores, y ninguno de ellos estaba dispuesto a compartir un solo dólar con aquella española que consideraban una intrusa. Tita tuvo que enfrentarse a ellos en los tribunales, con la misma determinación que antes había mostrado en las pasarelas. Cada juicio fue una batalla por demostrar que merecía lo que la ley le reconocía. Luchó con uñas y dientes, sin aliados, en un territorio hostil. Esa experiencia, fría y despiadada, la transformó para siempre. Aprendió que el amor podía desaparecer, que la fama era volátil, pero que el dinero y el poder eran armas que había que dominar o te destruían. Cuando la tormenta judicial terminó, Tita había ganado. Heredó buena parte de la fortuna de Barker, incluyendo la villa de la Costa Brava, que se convertiría en su refugio emocional, años después, en una pieza clave de su legado. Pero la victoria no trajo paz. Lo que vino después fue una caída al abismo. Tras quedar viuda de una estrella de Hollywood, Carmen se adentró en uno de los capítulos más oscuros y humillantes de su vida. En 1973 conoció a Espartaco Santoni, un productor venezolano carismático, seductor y con fama de playboy. Al principio lo rechazó. Algo en él le inspiraba desconfianza, pero Santoni era un maestro en el arte de la manipulación. Supo halagarla, leer su fragilidad y presentarse como el salvador que ella necesitaba. En poco tiempo la convenció, y el 28 de febrero de 1975 se casaron en Nueva York. Fue un matrimonio envuelto en lujo y pasión, pero también en mentiras y abusos. Pronto el encanto se transformó en pesadilla. La relación se deterioró entre gritos, celos y rumores de maltrato. Santoni intentó relanzar la carrera cinematográfica de Tita, pero los proyectos eran mediocres, películas de bajo presupuesto que solo aumentaban su frustración. Ella, que había sido reina de belleza y esposa de una leyenda del cine, se veía ahora atrapada en producciones sin rumbo, manejadas por un hombre que solo la usaba como trofeo. A finales de los 70, Tita estaba agotada. Su matrimonio era un naufragio. Decidió poner fin a esa farsa y solicitar el divorcio. Pero entonces descubrió algo que la dejó sin aliento. Espartaco Santoni nunca se había divorciado de su anterior esposa, la actriz Marujita Díaz. Su matrimonio con Tita no existía. Legalmente, ella nunca había sido su esposa. Había sido víctima de una mentira monumental. La revelación fue devastadora. Humillada y engañada, Carmen se vio arrastrada al escándalo. Santoni, además, fue detenido en Madrid acusado de estafa y falsificación. Y aún así, en un acto de lealtad inexplicable, Tita lo ayudó. Reunió dinero, vendió joyas, y pagó una fianza millonaria para liberarlo. 1 millón de pesetas, una fortuna en la época. Su recompensa fue la traición. Santoni huyó del país y la dejó atrás, sola, endeudada y arruinada.
Aquella traición marcó el punto más bajo de su vida. La mujer que había vivido entre lujos, codeándose con estrellas, se encontró sin un céntimo. Le embargaron los muebles, le cortaron la luz, y llegó a ducharse con agua fría porque no podía pagar las facturas. Fue el golpe más cruel, el que la obligó a mirar su reflejo sin máscaras ni títulos. Y fue también el momento en que se forjó el acero de su carácter. Durante esos años oscuros, Spartacos Antoni publicó unas memorias en las que narraba sus intimidades con Tita, buscando lucrarse a costa del escándalo. La arrastró por el barro una vez más, pero esta vez ella no cayó. De esa ruina aprendió la lección más importante de su vida: el dinero no garantiza nada si no puedes protegerlo. A partir de entonces, desarrolló una obsesión con la liquidez, con el control total de sus bienes. Jamás volvería a depender de nadie. Y aunque nadie lo sabía, en ese instante comenzó a nacer la mujer que más tarde dominaría el mundo del arte. La humillación de no poder pagar la luz fue su escuela. El miedo a la pobreza se convirtió en su motor. Décadas después, incluso siendo multimillonaria, ese fantasma seguiría persiguiéndola. Cuando vendiera una obra maestra alegando falta de liquidez, muchos lo verían como una excusa, pero detrás estaba el recuerdo de aquel invierno sin calefacción, sin dinero y sin esperanza. A finales de los 70, la vida empezó a darle un respiro. Carmen, más fuerte, más cauta, comenzó de nuevo. Los 80 fueron su renacimiento, el inicio de una nueva era en la que la ambición ya no se movía por amor ni por aprobación, sino por supervivencia y poder. Y fue precisamente en esa década cuando llegaron los dos grandes acontecimientos que cambiarían su destino para siempre: la maternidad y el amor que la transformaría en baronesa. El 24 de julio de 1980 nació su hijo, Alejandro Borja. Fue fruto de una relación breve pero intensa con el publicista Manolo Segura. En la España de la transición, ser madre soltera era todavía un escándalo, una mancha social. Pero Tita no se dejó intimidar. Mantuvo la identidad del padre en secreto, un secreto que durante años se convertiría en el centro de todas las especulaciones. Con Segura pactó un silencio absoluto. Ambos entendieron que, para proteger al niño y a ella misma, era mejor mantener las apariencias. Aquel pacto le dio algo más que tranquilidad, le dio control. Carmen decidió que nadie, ni la prensa, ni la sociedad, ni siquiera el propio Borja durante sus primeros años, sabría quién era su padre. Ese dominio sobre su narrativa sería una constante en su vida. Ella controlaría cada detalle, cada historia, cada verdad. Borja creció rodeado de cariño y lujo moderado, pero bajo una sombra de misterio. Algunos dicen que supo la verdad sobre su origen a los 7 años, otros aseguran que fue más tarde, cuando ya era un adolescente. Tita le explicó entonces que tenía dos padres, uno biológico y otro espiritual. Una explicación que, aunque ambigua, contenía una verdad más profunda. Su vida estaba destinada a moverse entre mundos paralelos, el de la sangre y el del poder. A pesar del silencio, Manolo Segura nunca desapareció. Mantuvo una relación cercana con Borja y una amistad firme con Tita. Con el tiempo se convertiría en su consejero más fiel, años después, en el único mediador capaz de mantener en pie los últimos lazos entre madre e hijo cuando todo se rompiera. Pero en 1981, el destino volvió a aparecer, disfrazado de casualidad. Durante unas vacaciones en Cerdeña, a las que fue, una vez más, por insistencia de su madre, conoció al hombre que la consagraría como una figura inmortal, el barón Hans Heinrich Heine Thyssen-Bornemisza. El encuentro cambió el rumbo de su vida. Y lo que comenzó como un flechazo improbable, pronto se convirtió en una alianza que desafiaría todas las normas sociales. Y así, justo cuando parecía haberlo perdido todo, Carmen Cervera estaba a punto de conquistar el mundo desde el corazón mismo del poder europeo. Aquel verano de 1981 en Cerdeña fue un punto de inflexión. Tita, ya más madura y curtida por los golpes, conoció al hombre que sellaría su destino. Hans Heinrich Heine Thyssen-Bornemisza no era solo un magnate, era uno de los mayores coleccionistas de arte del mundo, heredero de una fortuna industrial que atravesaba generaciones. Tenía 22 años más que ella y una vida marcada por los excesos y las esposas anteriores, 4 en total.
pero cuando conoció a Carmen, quedó hipnotizado. En ella no solo vio belleza, percibió ambición, inteligencia y una energía vital que lo fascinó. Para una mujer que había pasado de la ruina al lujo, de la humillación al poder, Amy representaba la última frontera. No era solo un amor, era la posibilidad de dejar atrás, para siempre, el pasado. Desde el primer encuentro, la relación fue intensa, casi cinematográfica. Tita comprendió que estaba frente a una oportunidad que no se repetiría. Su madre, siempre presente y estratega, le aconsejó no precipitarse, pero tampoco dejar escapar aquel vínculo. Durante años, su historia se mantuvo entre el romance y la negociación de dos mundos distintos, el de una mujer española de carácter volcánico y el de un aristócrata suizo acostumbrado a la discreción. Había, sin embargo, un obstáculo: Amy seguía casado con su cuarta esposa, Denise Sorto. El proceso de divorcio fue largo, caro y mediático. Pero la relación con Tita no se detuvo. Ella se convirtió en su confidente, su compañera de viajes y, poco a poco, en su asesora más cercana. Lo acompañaba en reuniones, visitaba museos con él, aprendía sobre arte, y sobre todo, observaba. Aprendía a moverse en el mundo de las fortunas viejas, de los títulos, de las colecciones privadas y de las alianzas invisibles que mueven el poder cultural. Mientras tanto, Borja crecía y se convertía en un niño educado en la elegancia y el misterio. Para Amy, que ya tenía varios hijos mayores, Borja fue una revelación, la oportunidad de ejercer una paternidad tardía, de transmitir un legado a una nueva generación. Y esa conexión paternal se volvió fundamental. En 1984, un año antes de casarse con Carmen, el barón tomó una decisión que cambiaría la historia familiar: adoptó legalmente a Borja. La ceremonia tuvo lugar en la Catedral de San Patricio, en Nueva York, bajo la solemnidad de los vitrales y el peso simbólico de la nobleza. Desde ese día, el niño pasó a llamarse Borja Thyssen-Bornemisza. Aquella firma no solo unía a un niño con un padre. Sellaba la entrada definitiva de Carmen Cervera en el círculo cerrado de una de las dinastías más poderosas de Europa. Al año siguiente, en 1985, tras el divorcio oficial de Amy, la pareja se casó en Inglaterra, en el castillo de Daylesford. Era el broche dorado a una ascensión que desafiaba cualquier pronóstico. La mujer que había nacido en la España de posguerra, que había sido Miss, viuda, engañada y humillada, se convertía en baronesa Thyssen-Bornemisza. Pero este matrimonio no fue solo un enlace sentimental. Fue una alianza de poder, una sociedad estratégica. Carmen no se limitó a ser la esposa decorativa del barón, se involucró activamente en su mundo, aprendió sobre arte con una curiosidad casi obsesiva y se convirtió en su principal consejera. Entendió la importancia simbólica del arte no solo como expresión estética, sino como herramienta de prestigio, diplomacia y control. Amy encontró en ella no solo una compañera, sino una mente capaz de pensar como él. A finales de los años 80, el barón enfrentaba una gran decisión: qué hacer con su extraordinaria colección de arte. Las paredes de su villa en Lugano, villa favorita, rebosaban de obras maestras. Tenía en su poder lienzos de Van Gogh, Monet, Degas, Gauguin, Picasso, un tesoro cultural valorado en miles de millones. Su idea inicial era expandir el museo privado en Suiza, pero las autoridades del país rechazaron financiar el proyecto. Y fue ahí cuando Carmen entró en juego. Con visión y determinación, le propuso a Amy trasladar la colección a España. Un movimiento audaz, pero cargado de sentido. España, en plena modernización tras décadas de dictadura, buscaba símbolos de apertura, cultura y prestigio internacional. Tita lo sabía. Y utilizó esa necesidad como argumento. Convenció al barón de que Madrid podría ser el hogar perfecto para su legado, el lugar donde su apellido alcanzaría inmortalidad pública. La idea fue recibida con entusiasmo en el gobierno español, que veía en la colección una oportunidad única. Se inició una auténtica guerra cultural. Varios países, desde Reino Unido hasta Estados Unidos, intentaron atraer la colección con ofertas millonarias, pero Carmen se mantuvo firme. Jugó sus cartas con astucia, apelando al corazón de Amy y a su propio orgullo nacional. Y ganó.
En 1992, el Museo Thyssen-Bornemisza abrió sus puertas en el Palacio de Villahermosa, en pleno centro de Madrid. Fue un acontecimiento histórico. La inauguración simbolizó no solo la llegada de una de las colecciones privadas más importantes del mundo, sino también el renacimiento cultural de España. Un año después, el Estado compró oficialmente la colección principal, asegurando que permaneciera para siempre en territorio español. Para Carmen, ese logro fue su coronación. Por fin había conseguido algo que ninguna mujer de su entorno había logrado: reconocimiento público, respeto institucional y un lugar en la historia del arte. Ya no era una figura de la prensa rosa, sino una mecenas. Una mujer de influencia. Había convertido el legado de su esposo en su propio monumento. Pero como tantas veces en su vida, detrás del triunfo se escondía la semilla del conflicto. Porque con la llegada del museo a España también se desató una tormenta interna en la familia Thyssen. Los hijos biológicos del barón, que siempre habían visto a Carmen como una intrusa, comenzaron a temer lo peor. Para ellos, la española había cruzado una línea, había tomado el control del legado familiar, había hecho que el nombre Thyssen resonara en el mundo junto al suyo, y sobre todo, había consolidado a Borja como un heredero legítimo dentro del linaje. El ambiente se volvió denso, casi irrespirable. Lo que en apariencia era una familia unida bajo la sombra del arte, en realidad era un campo minado de desconfianza, celos y poder. Los Thyssen mayores se replegaron, mientras Carmen y Amy reforzaban su alianza. Ella sabía que su posición no era fruto del amor únicamente, sino de una estrategia bien ejecutada. Cada sonrisa, cada decisión pública, cada acuerdo con el Estado español respondía a un objetivo: asegurar su lugar en la historia y blindar el futuro de su hijo. La apertura del museo marcó un antes y un después. Carmen ya no era solo la baronesa, era la representante de una nueva España cultural. Pero ese brillo traía consigo sombras. Dentro de la familia, los recelos se convirtieron en resentimiento. Para muchos, había manipulado al varón, para otros, simplemente había jugado mejor. Y así, mientras el mundo la aplaudía como una figura de elegancia y poder, en los pasillos privados del Imperio Thyssen comenzaba a gestarse la siguiente gran batalla de su vida. Una guerra silenciosa que solo estallaría años después, cuando el varón muriera, y Carmen Cervera tuviera que demostrar, una vez más, que nada ni nadie podía arrebatarle lo que había conquistado. La muerte del varón, en abril de 2002, no trajo la serenidad que muchos esperaban. Al contrario, fue el detonante de una nueva tormenta. Durante más de 2 décadas, Carmen y Amy habían formado una pareja poderosa, pero también polémica. Él, consciente del caos que podía desatarse tras su partida, intentó dejarlo todo atado. 2 meses antes de morir, reunió a la familia en Suiza para firmar el llamado Pacto de Basilea, un documento complejo que establecía la distribución de su colosal fortuna y el destino de las obras de arte que aún conservaba. En aquel acuerdo se crearon fideicomisos para cada heredero, sus 4 hijos biológicos, su hijo adoptivo Borja y, por supuesto, su viuda, la baronesa. Carmen recibió una parte sustancial de la herencia, incluyendo Villa Favorita, la mítica residencia del barón en Lugano, y un conjunto de obras que no formaban parte del Museo Español. Aquella selección se convertiría en el núcleo de la actual colección Carmen Thyssen. Sin embargo, ningún papel, por meticuloso que fuera, pudo evitar lo inevitable: la guerra por el poder. Los hijos mayores del barón, liderados por Francesca y Georg Heinrich, nunca aceptaron el ascenso de Carmen dentro del imperio familiar. A sus ojos, la española no era la heredera sentimental que el mundo veía, sino una estratega que había logrado apropiarse del corazón y del legado de su padre. A partir de entonces, la familia se fracturó en bandos irreconciliables. Carmen, apoyada en su instinto y en su hijo Borja, se blindó. La prensa comenzó a describirla como la matriarca, una mujer que movía los hilos de una fortuna valorada en más de 3.000 millones de euros. Pero el precio de ese poder fue altísimo. Con la muerte del varón, las relaciones personales se congelaron. Las cenas familiares se convirtieron en negociaciones y los afectos, en transacciones. Sin embargo, el enfrentamiento más cruel no sería con sus hijastros, sino con quien más amaba en el mundo, su propio hijo. Durante años,
Tita había moldeado a Borja con una devoción casi maternal y empresarial a la vez. Era su único heredero, su proyecto más personal, la razón por la que había peleado contra medio mundo. Pero cuando él se enamoró, el delicado equilibrio entre madre e hijo se quebró para siempre. Fue en 1998 cuando Borja conoció a Blanca Cuesta, una joven rubia, carismática, 7 años mayor que él, perteneciente al mundo del arte y de la moda. Tita la conoció pronto, y la desaprobó desde el primer instante. En su mirada vio algo que no podía controlar. La consideró una amenaza, una intrusa que ponía en peligro el orden familiar y, sobre todo, el futuro del apellido Thyssen. Blanca representaba para ella lo mismo que ella misma había sido para los Thyssen originales, la outsider que llega a conquistar el trono. Y ese reflejo era intolerable. Durante casi una década, Carmen intentó disuadir a su hijo. Hubo lágrimas, súplicas, advertencias, reconciliaciones efímeras y nuevos desencuentros. Pero Borja, por primera vez, no cedió. En 2007, cuando Blanca quedó embarazada, la pareja decidió casarse. Tita reaccionó con una furia fría, casi institucional. Intentó impedir la boda, ofreció aplazamientos, exigió condiciones, pero nada funcionó. Borja eligió a Blanca. El 10 de octubre de 2007, el hijo de la baronesa se casó en una ceremonia discreta, casi clandestina, sin la presencia de su madre. Ese día no solo se unieron dos personas, comenzó una guerra abierta entre madre e hijo. Lo que hasta entonces había sido un conflicto doméstico se transformó en un enfrentamiento mediático y judicial. Las revistas se alimentaron de titulares, los programas de televisión vivieron de sus silencios, y los tribunales se convirtieron en su campo de batalla. Tita, herida y desconfiada, llegó a dudar públicamente de su propio nieto. Cuando nació Sacha, pidió que se le realizaran pruebas de ADN para confirmar la paternidad de Borja. La prensa recogió la noticia con un morbo insaciable. Era el tipo de escándalo que Carmen siempre había temido, pero que, paradójicamente, ella misma había desatado. Mientras tanto, las demandas se acumulaban. Borja reclamó la propiedad de 2 cuadros, un Goya y un yerno de su padrastro, que aseguraba le habían sido regalados en vida por el varón. Carmen respondió con una querella por revelación de secretos, acusando a su hijo y a su nuera de haber sustraído documentos de su casa. Durante años, madre e hijo solo se comunicaron a través de abogados. En medio de este dolor, un hombre intentó mantenerlos unidos, Manolo Segura, el padre biológico de Borja. Desde las sombras, actuó como mediador, intentando calmar los ánimos, reconstruir puentes y proteger lo que quedaba de esa familia. Pero ni siquiera él logró detener la espiral. La distancia entre madre e hijo se volvió abismo. Y cuando parecía que nada podía sorprender al mundo, Carmen volvió a desafiar las expectativas. En 2006, con 63 años, anunció que sería madre de nuevo. Nadie lo creyó al principio, pero era cierto. A través de un proceso de gestación subrogada en Estados Unidos, nacieron sus 2 hijas gemelas, Guadalupe Sabina y María del Carmen. El anuncio sacudió la opinión pública. La decisión no era solo personal, era simbólica. En medio de su guerra con Borja, Tita acababa de crear una nueva rama familiar, 2 herederas completamente dependientes de ella. Era una jugada maestra, una maniobra de poder en toda regla. Las gemelas aseguraban la continuidad del apellido Thyssen desde su propio linaje, debilitando la posición de su hijo como único sucesor. La baronesa no solo protegía su legado, lo reconfiguraba. Pero la llegada de las niñas también trajo consigo un misterio que avivó la polémica. ¿Quién era el padre biológico? Nadie lo sabía. Las especulaciones fueron tan feroces como inevitables. Algunos afirmaban que el donante podía ser el propio Borja, por el gran parecido físico entre él y las gemelas, un rumor que rozaba lo escandaloso. Otros sostenían que había sido Manolo Segura, su viejo confidente, el hombre que siempre la había apoyado. Carmen lo negó tajantemente, aunque nunca reveló la verdad. Solo aseguró que sus hijas conocían su historia y sabían quién era su padre. Con ese silencio estratégico, volvió a demostrar que, incluso rodeada de escándalos, conservaba el control total de su relato. Ella decidía qué contar,
cuándo y cómo. Nada en la vida de Carmen Cervera era improvisado, cada movimiento tenía un propósito, incluso los más personales. Las gemelas crecieron bajo el amparo de su madre, entre cuadros de Renoir, Monet y Van Gogh, en un entorno donde el arte convivía con la polémica. Para la opinión pública, la baronesa seguía siendo un personaje fascinante, mitad mito, mitad enigma. Y mientras la prensa se debatía entre admiración y crítica, ella continuaba expandiendo su imperio, gestionando su colección con una destreza que combinaba el instinto de una superviviente y la visión de una empresaria. Pero el tiempo, siempre implacable, seguía su curso. Y las heridas familiares, aunque disimuladas, nunca cicatrizaron del todo. A medida que Borja formaba su propia familia y las gemelas crecían, Carmen debía enfrentarse a un nuevo desafío: asegurar la permanencia de su legado en un mundo que ya no respondía a las viejas reglas de la aristocracia. Porque si algo había demostrado a lo largo de su vida era que la verdadera nobleza no se hereda, se conquista. Y todavía le quedaba una última batalla por librar. Una guerra no contra los demás, sino contra el paso del tiempo, la soledad, y la necesidad de controlar su propio final. Con los años, Carmen Cervera se transformó en una figura que parece hecha de mármol, elegante, calculadora y casi inmune al paso del tiempo. Detrás de esa imagen pública se esconde una mujer que ha librado más batallas de las que muchos podrían soportar. La guerra con su hijo Borja marcó una herida profunda, pero el tiempo, y el nacimiento de sus nietos, suavizaron los bordes. Sin reconciliarse del todo, madre e hijo aprendieron a convivir bajo una paz silenciosa, más pragmática que afectuosa. En paralelo, la baronesa consolidó su verdadero imperio, el del arte. Tras años de negociaciones con el Estado español, consiguió mantener su colección privada en Madrid bajo condiciones que la convirtieron en una de las mujeres más influyentes del mundo cultural. Con ese acuerdo, su nombre quedó sellado en la historia no solo como musa o viuda de un magnate, sino como arquitecta de su propio legado. Hoy vive entre Andorra y Madrid, rodeada de sus hijas gemelas, a quienes protege con el celo de quien ya lo ha perdido todo una vez. Aparece poco en público, pero cuando lo hace, su sola presencia recuerda que fue, y sigue siendo, una estratega nata. Sabe que su mayor obra no está colgada en ningún museo, sino escrita en su propia vida. Carmen Cervera convirtió cada caída en una escalera y cada escándalo en una oportunidad. Desde la pobreza hasta la aristocracia, desde la humillación hasta el poder, su historia demuestra que el arte más difícil no es coleccionarlo, sino saber vivirlo. Y, en ese sentido, ella ha sido la artista suprema de su propio